Ya estamos de regreso en Infórmate. Este es el momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña este domingo un joven abogado, experto en derechos internacionales, además de ser el coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Él es Yatser Román González, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí, no solamente con ustedes en persona, sino también con la audiencia que nos acompaña en esta semana que comenzó con noticias de gran impacto a nivel internacional, incluyendo temas que son del interés de los dominicanos, cuando estamos hablando específicamente del caso de Haití, con los primeros 400 efectivos de Kenia. Es muy oportuna esta visita tuya porque como tienes amplio conocimiento de lo que son las relaciones internacionales, la diplomacia, hay escenarios que nos tocan muy de cerca, como es el caso de Haití, con la llegada de las tropas de Kenia, pero también recientemente el intento de golpe de Estado en Bolivia. Estos fenómenos, para ver qué te sugieren a ti a nivel de Latinoamérica. Claro, es importante tomar en cuenta cuál es el contexto en que se desarrolla Bolivia cuando el general Juan José Zúñiga llama a desplazar la conformación actual del gobierno. Pareciera que me excedí demasiado en el uso de palabras, pero ahora lo explico. Bolivia tiene desde el año 2020 en el gobierno a Luis Arce Catacura, que había sido ministro de Economía de Evo Morales, del movimiento al socialismo, pero pasó lo que casi inevitablemente siempre sucede cuando un partido tiene dos líderes que han llegado a la presidencia. Y es que al otro día de sentarse, cuando ya él es quien firma los decretos, comienza a pelearse con el anterior. Pasó con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Pasó con Rafael Correa y Lenín Moreno. Tengo que mencionarlo porque la audiencia lo piensa. Pasó con Leonel Fernández y Danilo Medina. Así es. Y no ha sido excepción en el caso boliviano. Ellos han estado en pugna porque el año que viene hay elecciones generales nuevamente en Bolivia y el presidente quiere reelegirse y el expresidente quiere volver. En eso, entonces, el presidente Arce ha acusado a Evo Morales de utilizar su autoridad sobre la mayoría de los legisladores del partido para intentar ponerle fin prematuro a su gobierno. Evo Morales había acusado a Luis Arce de tener un plan incluso para asesinarlo con participación del ejército y mencionó explícitamente al general Juan José Zúñiga. Es ahí donde comienza el choque. El general, entonces, acude a los medios para repudiar la versión, pero se va un poquito más lejos y dice que ese señor, Evo Morales, no debe volver jamás a la presidencia y que hay unas Fuerzas Armadas que están para cumplir con la Constitución. Eso es ser deliberativo y está taxativamente prohibido para las Fuerzas Armadas en casi la totalidad del mundo. Y eso obligó entonces a Luis Arce, que aunque tenía a Zúñiga como un fiel soldado, a tener que sustituirlo porque violó la Constitución. Eso fue el martes, estamos hablando de hace 5 días. El día siguiente, entonces, recordaremos, era miércoles de esta misma semana, ¿qué pasó? Se sublevó el general, tomó la plaza de gobierno con tanques de guerra, tumbó la puerta del Palacio Presidencial y entró llamando a un cambio de gobierno, pero no cambio de presidente. Se enfrenta verbalmente con el presidente Luis Arce. Ustedes han todos y todas visto la imagen desde el punto de vista del presidente Arce ordenándole que deponga las armas. Sí. El presidente procede a cambiar todos los integrantes de la cúpula militar y es en ese momento que entonces el general Zúñiga dice que van a desplazar a estas élites que están en el poder, pero al ver una lealtad de parte de los demás segmentos militares, no hubo movimientos en el interior, al ver que la oposición no se sumó al llamado, entonces se retira de la plaza, es apresado y esa misma noche dice que fue una orden del presidente que le había dado el domingo anterior, es decir, hace exactamente 7 días. Evidentemente que esto abre una crisis. Claro. Hay una crisis ya en Bolivia. ¿Qué tú piensas que podría degenerarse de todo esto? Claro, yo acabo de hacer el recuento de los hechos. Ahora vienen entonces las interpretaciones de los hechos incuestionables. Hay quienes entienden que por como esto beneficia políticamente al presidente Arce, que está marcando solamente 20% de aprobación, ya que el gas natural, que es su principal materia prima de exportación, ha ido bajando de precio, ya no tienen tanto dinero como antes, y que al él beneficiarse, esto pudo haber sido un plan del mismo Palacio. Hay otros que entienden que por lo rápido que sucedió todo, podía más bien ser una rabieta
de parte del general porque no se trató de algo generalizado, pero lo innegable es que marca las líneas de batalla rumbo a las elecciones del año que viene, con un presidente que por lo menos inmediatamente fortalece su posición, pero muestra que una sociedad que había visto 11 golpes de Estado en los últimos 40 años sigue siendo bastante frágil, y esa fragilidad en ocasiones algunos intentan aprovecharla. Tenemos que saludar de manera positiva que no se concretó el golpe esta semana, Sí. pero muestra que no se trata solamente de analizar la historia, sino al mismo tiempo también conocer cómo fue que se dieron esos sucesos para evitarlos en el presente y en el futuro. ¿Eso no atenta contra la democracia de Latinoamérica? Claro, porque en el momento en que comenzamos a ver estos levantamientos y otros, hace 2 días, 28 de junio, se estaba conmemorando los 15 años de la remoción irregular del presidente Manuel Zelaya. Así que no es solamente un pasado lejano, Sí. es un pasado reciente incluso. Ese esquema que se ha dado en Bolivia y que a lo mejor pudo degenerar en este intento de golpe de Estado, se ha dado en otros países, incluyendo en la República Dominicana, cuando desde adentro llega otro líder del mismo partido y bueno, ya como que marcan una diferencia en establecer ese liderazgo. ¿Podemos vernos en el espejo, en el caso de la República Dominicana, de lo que está sucediendo en Bolivia? De nuevo, aquí tenemos una experiencia que nunca llegó a ser tan traumatizante, pero sí, lo cierto es que suele haber choques innegables entre líderes de un mismo partido que ambos acuden, o mejor dicho, acceden a la presidencia. Incluso un poquito más atrás, los presidentes Antonio Guzmán y Jorge Blanco no se soportaban mutuamente, eran enemigos políticos. En el caso del Partido Revolucionario Institucional de México, que duró 7 décadas en el poder sin reelección, es decir, ningún presidente duraba más de un periodo, pero inmediatamente le entregaba al siguiente, el sucesor hacía todo lo posible por anularlo políticamente. Estados Unidos tiene una mejor tradición en ese sentido porque desde luego son 200 años de democracia, pero en América Latina la norma es el pleito político en el momento de sucesión. ¿Vale la pena sí? Ahora Hay una democracia inmadura todavía en Latinoamérica. es que somos mucho más jóvenes a nivel democrático que, por ejemplo, el caso europeo, que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y Canadá. República Dominicana es una de las democracias más longevas del vecindario, porque de manera ininterrumpida, desde 1966, aquí tenemos gobiernos civiles y traspasos pacíficos del mando político. Cuando en 1978 el presidente Balaguer le entregó el poder a Antonio Guzmán y acudió a la Asamblea Nacional, eso era la primera vez en 100 años que sucedía en República Dominicana, pero también fue la primera de una ola de traspasos pacíficos que se dieron en el resto de América Latina, que vale la pena conocerlo, porque de nuevo, 66 elecciones en medio de la intervención, 78 traspaso pacífico del mando político, 86 nuevamente transición de un partido a otro, 96 nuevamente transición de un partido a otro, 2000 nuevamente transición de un partido a otro, 2004 y después 2020. Así que lo que en algunos lugares pareciera no menos que un milagro, en República Dominicana ya tenemos prácticamente 6 décadas ininterrumpidas. Pero con la historia que tenemos, que tiene República Dominicana políticamente, ¿tú crees que, y con lo que ha pasado en los últimos años y con el escenario que tenemos hoy, ¿tú crees que República Dominicana puede darse un caso parecido al de Bolivia? Nadie está vacunado contra el extremismo, porque incluso otros países que en un momento pensaron que habían superado la historia de inestabilidad autoritaria, después terminaron cayendo en lo peor. Venezuela era quien daba charlas desde el punto de vista de democracia. Por ejemplo, aquí donde nos encontramos es relativamente cerca de una calle que lleva por nombre Rómulo Betancourt, que mientras era presidente civil condenaba las dictaduras en América Latina, incluyendo la de Trujillo. Pero después Venezuela pasó a ser hoy en día uno de los casos innegables de dictadura en la región. Nicaragua vivió en 1990 una transición pacífica con la elección de la primera mujer votada a la presidencia de toda América Latina, Violeta Barrios de Chamorro, que derrotó a Daniel Ortega, y Daniel Ortega volvió al poder en el 2006 como dictador peor que antes. Así que nunca podemos cantar victoria por completo, sino que de nuevo. Pero ¿qué tan fuerte o qué tan débil tuve la democracia de República Dominicana? En el contexto latinoamericano, una de las más fuertes. Yo, por ejemplo, como bien mencionaron, he sido coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Yo he estado en América Latina completa. Yo he visto países destrozados por la guerra. Yo he visto países tomados por las peores
dictaduras. Yo he visto países donde la polarización es tal que dos personas de ideologías distintas no pueden siquiera sentarse de cerca porque lo que va es a caer en violencia. Aquí tenemos convivencia, aquí tenemos transición, aquí tenemos diálogo, aquí tenemos consenso. En 2020, en medio de la pandemia, tras 16 años de un mismo partido político en el poder, se reconoció en el primer boletín el triunfo de la oposición. En 2024, cuando algunos pensaban que podía haber cierto desconocimiento del resultado, vimos una llamada de uno de los candidatos al ganador y vimos un reconocimiento por redes sociales de otro de los candidatos al ganador. Así que de nuevo, República Dominicana, quizás de manera desapercibida en ocasiones, pero incuestionablemente somos hoy en día un faro de luz democrática en América Latina, y eso no pasó en automático. Eso costó muchísimo, porque después de 31 años de dictadura, después de golpe de Estado en el 63, después de guerra civil en el 65, que algunos quieren glorificar, porque ustedes lo ven a veces en redes que ponen, mira estas personas que salieron a defenderse. Fue una guerra que murieron 3.000 personas y que el país quedó destruido. Pero después de la guerra tuvimos 3 líderes que de manera moderada, que de manera consensuada y que de manera democrática apostaron por la transición más exitosa de toda América Latina. Estamos por encima de Guatemala, estamos por encima de El Salvador, estamos por encima de Honduras, estamos por encima de Nicaragua, estamos por encima de Colombia. El único que compite a nivel de transición con nosotros es Uruguay, y es porque aquí tuvimos al profesor Juan Bosch, cuyo natalicio estamos observando el día de hoy, 30 de junio, que tuvimos al doctor José Francisco Peña Gómez, que desde la oposición apostaron siempre a la democracia, y tuvimos desde el gobierno a un ente moderado como lo fue el presidente Joaquín Balaguer. Eso habilitó las transiciones. De nuevo, la historia hay que comprenderla para precisamente poder apreciarla mejor. Escuchándote, ¿cómo tuve la participación de los jóvenes en la política en República Dominicana? ¿Se le está dando participación? ¿Hemos avanzado? ¿Cómo tú lo sientes esto? ¿Cómo lo ves? Yo veo el vaso medio lleno, pero todavía desde luego le falta un poquito para realmente llenarse. Hemos avanzado en algunas cosas, no necesariamente en otras, pero yo sí tengo que decir que a nadie le van a regalar los espacios. En mi caso, que el 16 de agosto del año 2020 fui designado por el presidente Luis Abinader como viceministro de Relaciones Exteriores, vicecanciller de la República, y en 2023 designado como embajador asesor para Estado de Derecho y Democracia. Precisamente, pues lo obtuve no necesariamente siendo siquiera miembro del Partido Revolucionario Moderno, sino en todo momento participando de forma temática, en todo momento participando con los asuntos que realmente impactan, y recibí la oportunidad. No quiero necesariamente ponerme como ejemplo único, pero así hay muchas otras. Y detrás sostenido por una preparación que realmente vemos que tienes. Claro, y precisamente ese es el mayor mensaje que doy, de que habrá mucha frustración, porque desde luego la política es bastante injusta, pero cuando uno tiene bien claro cuál es la meta, nos acercamos ¿La política más a ella. general o la política en República Dominicana? En general, porque miren, a veces tú puedes tener las mejores ejecutorias. Ustedes son profesionales de los medios, saben que no siempre las mejores ejecutorias son las mejor valoradas. Y eso a veces frustra. Y en este caso todo lo contrario. Exacto, porque lo más fácil es, desde luego, decir que sí a todo. Pero el liderazgo no es decir que sí a todo. El liderazgo es realmente saber cuándo decir que no. Saber que no siempre lo políticamente correcto es lo programáticamente correcto. Así que es injusto, pero es algo que vale la pena hacer. Brevemente, Yesel, antes de irnos a la pausa, ¿qué es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia? A propósito de que estamos hablando de esto, ¿con qué organismo trabajan y qué es lo que persiguen? La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que fue fundada en Ciudad de México en el año 2014, es una iniciativa que busca reunir a organizaciones, grupos estudiantiles y también grupos juveniles políticos de diversas ideologías dentro del marco de la promoción, así como defensa de los valores institucionales en toda la región. Son más de 100 organizaciones que la integran. Yo desde el año 2014 fui su director ejecutivo hasta el año 2020, cuando por razones de la designación que recibí como vicecanciller de la República, pues pasé a su consejo asesor. Específicamente, la red en este momento se encuentra en Paraguay, celebrando el 10º aniversario en el contexto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Lo que se busca es incidir dentro de los
valores democráticos, como bien mencioné. Por eso se aprovechan espacios como la Asamblea General de la OEA, la Cumbre de las Américas, que será el próximo año en República Dominicana. Ya se anunció que en diciembre, en Punta Cana específicamente, que tendrá como invitado especial a no solamente el presidente en ejercicio de los Estados Unidos, que trataremos de ver quién será, sino al presidente en noviembre fundador, sabremos. al presidente fundador de la cumbre, que fue el presidente Bill Clinton. Así que es algo a tomar en cuenta. República Dominicana, repito, a veces no valorada en su justa dimensión, pero sí es hoy en día un faro optimista, pero eso nunca debe ser autocomplacencia, sino autoexigencia. El tema haitiano, ahora con la llegada de las tropas de Kenia, ¿qué plantea? ¿Se puede visualizar algún cambio realmente? Es una señal ineludiblemente positiva, tomando en cuenta que en Haití no hay condiciones para de manera aislada pacificarse. Necesita la asistencia internacional y es por eso que esta misión de apoyo liderada por Kenia es un paso en la dirección correcta. Primero llegaron 400 efectivos, se espera que en breve se encuentren 1,000 allá y es para apoyar a la Policía Nacional Haitiana en la seguridad de la infraestructura, en la seguridad del territorio nacional y desarticular el control que los grupos armados al margen de la ley han logrado en principalmente Puerto Príncipe, donde tienen el 80% del territorio capitalino bajo sus directrices. Una de las señales positivas a tomar en cuenta es que incluso ha variado un poco la retórica de Jimmy Cherizier, el bandido mejor conocido como Barbecue, al punto de que dice que quiere negociar con el gobierno. Claro, porque sabe que es muy posible que sea dado de baja. Sí. Así que vimos una respuesta del primer ministro que dijo, bueno, si quieres negociar, pues primero pon las armas y quizás hablamos. Eso es el factor disuasivo de tener grupos entrenados para el combate a las insurgencias. Kenia tiene una gran experiencia en ese sentido porque tuvo su violencia pandillera, tuvo su violencia étnica e incluso ha participado activamente en la Unión Africana, en lo que son otras iniciativas. Y yo sé que en la audiencia hay quienes están pensando, pero bueno, Yatzel, tomando en cuenta que esta misma semana hubo grandes protestas en Kenia, ¿pueden ellos realmente apoyar lo que se refiere a la inestabilidad haitiana? Es importante conocer que Kenia ve protestas por razones muy distintas a lo que está pasando en Haití. Está en medio también de reformas que conllevan impuestos y a eso se debe esas protestas que se están generando en Kenia. Sí, vamos a ponerlo en números. Kenia tiene alrededor del 65% de su PIB endeudado y no solamente eso, sino que tiene un déficit de 6,5% del PIB cuando generalmente lo saludable es que sea de 2%. Y al mismo tiempo el 43% de su presupuesto se destina al pago de intereses de la deuda. Esa era una situación de bastante sensibilidad porque habían logrado eludir ciertas cosas con la gran inversión china que habían recibido, pero ya eso fue disminuyendo. Entonces el presidente William Ruto, que había sido vicepresidente del anterior gobierno, pero así como hacía la referencia de Bolivia, Colombia, Ecuador y República Dominicana, se peleó con su anterior presidente desde antes de ser presidente porque él fue candidato por encima de los deseos del anterior mandatario. Es una figura altamente respetada en este momento y en busca de sanear las finanzas anunció y promovió y vio la aprobación desde el punto de vista legislativo de un paquete fiscal que incluía el equivalente al ITEVIS en el pan, en el aceite y en otros rubros de la canasta básica, pero además entonces es un impuesto de 2% a las propiedades y también un impuesto de 2% a los vehículos de motor y algunas transacciones bancarias. Eso llevó a un estallido con todavía muy cercano como para decir de manera absoluta los números, pero se dice que más de 10 muertos, se dice que más de 200 arrestados y luego el presidente se negó a promulgar la ley. Pero repito, una cosa es un estallido social político y otra cosa es la pérdida del control territorial por parte del Estado. La definición más aceptada del Estado es aquel que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y eso en Haití no existe. En Kenia sí. Así que querían marcar la diferencia. ¿Quiero decir con eso que Kenia está bien? No, de ninguna manera puedo decir que está bien. Pero tienen mejor experiencia restaurando lo que son... Cualquiera sobre Haití, ¿eh? Claro, claro.
es en ese sentido. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo tú evalúas la migración haitiana en República Dominicana y el tratamiento que le ha venido dando este gobierno? Bueno, el tema es que con relación a Haití no se trata solamente de migración. En el caso haitiano se trata de un estado en casi disolución que genera otros tipos de presiones. Porque, por ejemplo, Pero lo que nos afecta más a República Sí, claro. Dominicana con Haití es la migración. Claro, pero por eso marco la diferencia, porque la migración es algo natural del ser humano. Ahora, lo que no es natural es tener un estado colapsado que drena lo que son tus finanzas porque no tiene cómo autosostenerse de ninguna manera del otro lado. Entonces yo creo que las políticas desde el punto de vista de salvaguardar nuestro territorio, de cerrar la frontera y llamar la atención a la comunidad internacional de que esto hoy erróneamente lo habían visto como una crisis para los dominicanos, es realmente un problema para todos. Porque si Haití colapsa por completo, claro, República Dominicana será el primer punto de entrada, pero vamos a ver balsas queriendo llegar a Miami, vamos a ver mayores desplazamientos por Centroamérica, por Sudamérica, por Europa y demás. Así que yo valoro positivamente lo que ha hecho el gobierno, que es dejar claro que no se puede tapar el sol con un dedo y no se puede pensar que República Dominicana es la solución a Haití, porque ahí no hay forma alguna de que otro país en vías de desarrollo sea el que resuelva. Pero ha crecido la migración, ya sé, ha crecido la migración de Haití para a República Dominicana. Las políticas que se están implementando, ¿tú crees que son efectivas? Bueno, el tema es que como se trata en algunos casos de migración irregular, todavía no tenemos quizá una certeza exacta de la cantidad de personas entrando. Lo que sí sabemos es que por el auge de los secuestros, una élite que anteriormente no emigraba a República Dominicana, sí lo está haciendo para buscar su propia seguridad. Eso lo hemos visto en inversiones, incluso en el territorio nacional, pero eso es agridulce, porque estamos hablando de que los pocos creadores de empleo que hay en Haití ya... Están en República Dominicana. Claro, pero ahí sí hay un auge innegable. Con relación a las llegadas de las tropas de Kenia a lo largo de toda la frontera, ha habido preocupación porque se siente que no se ha informado lo suficiente sobre las facilidades que van a haber para esa tropa en territorio dominicano, porque se dice que van a tener la facilidad de ingresar a República Dominicana. No sé si en algún momento tengan que perseguir a alguien en Haití, algunas de esas bandas que puedan ingresar a República Dominicana y que ellos también podrían entrar. Y que a lo largo de toda la frontera la comunidad no está consciente de lo que podría pasar. Son dos cosas distintas. Una es la facilidad para ingresar a territorio dominicano en busca de surtirse y demás, porque por ejemplo la audiencia recordará cuando estaba la MINUSTA, que frecuentemente se Cruzaba, veía, sí. Claro. ¿no? Y yo por Y ejemplo... hasta para asistencia en cuestiones de salud, que fue una de las facilidades que también se dio. Claro, otra cosa es que, por ejemplo, usted acaba de mencionar un caso específico de persecución a efectivos armados. Ahí no pueden entrar armados a República Dominicana porque sería una violación a nuestra integridad territorial. Las facilidades que se dan son desde el punto de vista, vamos a decir, más logístico de surtición. Miren, por ejemplo, en la época de la MINUSTA, yo vivía cruzando la calle de un supermercado y frecuentemente yo veía ahí efectivos armados de la MINUSTA de diversos países, más que todo Brasil, Perú, Chile, que iban frecuentemente a comprar lo que era, vamos a decir, surticiones de alimentos, de aseo, etcétera. O sea, eso no es inédito, eso es de hecho normal cuando hay un país vecino. Son facilidades para eso, no facilidad para entrar armado, porque eso viola el derecho internacional. Las relaciones internacionales ya de República Dominicana con Estados Unidos, Europa, lo que tiene que ver con las comercializaciones, ¿cómo tú la evalúas en este gobierno? Es un gobierno que ha tenido relaciones bastante sólidas con Estados Unidos, reconocido en todo momento por el presidente Joe Biden, por el secretario de Estado Anthony Blinken. Y no solamente se trata desde el punto de vista de la retórica, que siempre es bonita, pero también en la práctica. República Dominicana fue sacado de la sección 301 en torno a lo que son violaciones a la propiedad intelectual. República Dominicana también, por ejemplo, ha sido incluido en lo que es la Alianza para la Prosperidad. República Dominicana ha sido incluido en lo que serán las iniciativas de inversión para la manufactura de semiconductores
en nuestro territorio nacional que transforma también la economía. Así que son relaciones sólidas, saludables, pero como solamente 16 países entre los cuales estamos nosotros tenemos Global Entry, esa fila fluía mucho mejor. Pareciera que estoy hablando de algo trivial, pero para que vean el nivel de reconocimiento de Estados Unidos que beneficia a República Dominicana con algo que solamente le había tocado a 15 países previamente. Así que regístrense en Global Entry, que me lo van a agradecer la recomendación y al presidente Abinader y el canciller Álvarez lo que fue la obtención de esto, cuando en Miami, cuando en Nueva York, no tengan que dedicarle una fila de No, y hay hora. que decir, porque Global Entry no es más que viajero de confianza. Claro. O sea, un viajero que ya está verificado y que no tiene que hacer mayores requisitos a la entrada de Estados Unidos. Precisamente, viajero de confianza, República Dominicana ha logrado esa confianza en estos gobiernos. Yo tengo una curiosidad. Al inicio de este conversatorio, tú dices, tú eres vicecanciller. Lo fui. Lo fuiste. Ya no. 3 años. Ah, ok, es vicecanciller. Pues yo pensé que tú habías dicho que era actualmente. No, yo fui durante 3 años vicecanciller, después asumí como embajador para Estado de Derecho y Democracia, por eso es el tema en el que profundicé mayormente cuando estábamos hablando de Bolivia, en adición a otras funciones. Sigo formando parte del equipo del canciller Roberto Álvarez, cambié de lo que serían las funciones y pudiera ahora cambiar a otra. Tú has trabajado en este gobierno Sí. y dice que no pertenece a este gobierno y eso me Al llama partido. Y al partido. Entonces, sí, porque eres parte del gobierno, al partido. Esto me llama mucho la atención precisamente porque aquí sabemos que en República Dominicana se estila mucho que se ocupan los cargos porque eres parte del partido. Entonces, siento que esto es como algo halagüeño para la juventud dominicana. ¿Cómo tú entras al gobierno sin ser parte del partido? Bueno, yo sí apoyé programáticamente al candidato Luis Abinader tanto en 2016 como en 2020. Lo que no vengo es ni del Partido Revolucionario Dominicano, ni era miembro del Partido Revolucionario Moderno. Yo sí en Luis Abinader vi a una persona que tenía planes para reformar lo que era nuestro aparato productivo. La pandemia no lo permitió, pero formé parte junto al doctor Roberto Álvarez de todo lo que fue la redacción del programa de política exterior. Repito, desde el punto de vista de que me formé en un segmento, recibí una oportunidad, pero incluso, tengo que decirlo, no vengo ni siquiera de la tradición peñagomista, vengo de la tradición balaguerista. El presidente Balaguer fue mi padrino de bautizo. Fui, sí, miembro durante varios años del Partido Reformista Social Cristiano. Eso, pues, es un tema para quizá otra ocasión, que es el auge y caída de los partidos políticos, PRD, PLD, PRCC y demás. Pero, de nuevo, para mí lo importante, y no solamente se trata de Yatsel Román, sino de muchas otras personas que no tienen un historial desde el punto de vista de este partido. Partidario, un arraigo partidario. Pero que sí han recibido la confianza. Lo vemos en todo momento. Miren, incluso dentro de lo que son las 49 embajadas que tiene República Dominicana, 27 son personas de carrera que ahí han estado. Los ascensos que se han hecho de ministros, consejeros y demás, pero también en otras áreas que lo estamos viendo. Así que, desde luego, quiero enfatizar que no hemos llegado al final feliz de cuento de hadas, pero sí estamos viendo un cambio porque la sociedad lo exige. Estamos dejando ya detrás esa vieja tradición de los políticos tradicionales y estamos entrando en una era donde se está dando prioridad a la preparación, a los jóvenes, a la preparación de esos jóvenes. ¿Tú crees que estamos viviendo esa época actualmente? Yo creo que vamos rumbo a ello. No puedo cantar victoria de ninguna manera porque las cosas no cambian de la noche a la mañana, y con eso tampoco estoy desmeritando a personas que tuvieron experiencia política partidaria y lograron también viabilizar transformaciones, pero creo que hoy en día el perfil, la formación pesa más de lo que antes se veía, porque previamente el perfil ayudaba para un grupo de asesores invisibles. Sin embargo, hoy hemos visto que personas con perfil y formación han asumido posiciones de bastante peso, y yo creo que eso va en la dirección correcta. Muchísimas gracias, Yatsel, por acompañarnos. Ha sido interesante realmente esta conversación. Muchísimas gracias, y desde luego gracias a la audiencia, que le deseo que siga teniendo un feliz domingo.
Vamos a hacer una pausa, al regreso todavía hay más contenido aquí en Infórmate.